junto con mi esposa, Juanita Pagán. También, por la misericordia del Señor, pues tenemos el privilegio de hoy compartir con ustedes un tópico de esta asamblea. Agradeciendo al Señor también y a nuestro hermano Samuel por la intervención temprana sobre la historia anabautista y su trayectoria. Nosotros vamos a enfocar un poquito más en el área de básicamente los puntos teológicos y doctrinales de los anabautistas y básicamente cómo pasamos de la teoría a la práctica. Básicamente ese era el enfoque anabautista. Y quiero comenzar enfocando algunos de los tópicos en qué creían los anabautistas. Los anabautistas, como dijo bien nuestro hermano Samuel, este movimiento radical que nació en el siglo XVI, creían que la fe cristiana había sido revelada al hombre por Dios. Dios es el autor de esa fe y el mediador de ella es Jesucristo. Los anabautistas enfocaron su mensaje en Jesucristo. Jesucristo es ese mediador y el fundamento de la fe del anabautismo. Obviamente eso no es un descubrimiento, es simplemente volver la iglesia a las raíces de la iglesia primitiva, volver las raíces, la iglesia a las raíces de la iglesia apostólica que nació en el primer siglo. Otro punto muy importante de lo que creían los anabautistas es que ellos predicaban que por medio de la muerte de Jesús es la expresión de amor y de misericordia de Dios más grande. Que el pecado del hombre por medio del sacrificio de Cristo era expiado y perdonado. Que no se ganaba la salvación por méritos personales. Que todo había sido hecho por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Volvemos otra vez. Es muy importante. Y gracias a nuestro hermano Samuel, cómo expresó la batalla que había entre la tradición y la palabra. Y cómo los anabautistas comenzaron a darle el lugar donde la palabra de Dios, aleluya, se merece ese lugar. Y comenzaron a luchar en contra de la tradición, en contra de las costumbres, en contra de valores culturales. Fuera lo que fuera, los anabautistas comenzaron a centralizar su vida en la palabra. Y ellos sabían que no había ninguna tradición que pudiera cambiar o hacer algo diferente, que solamente por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario el hombre podía ser perdonado y su pecado había sido expiado. Que no hay nada que pudiéramos hacer para lograr eso, sino solamente creer en Jesucristo. Otro punto importante en lo que creían los anabautistas era que la vida en Cristo era un regalo, era un privilegio. Básicamente, para los anabautistas era un privilegio servir a Cristo. Los anabautistas estaban tan agradecidos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario que producía en ellos gozo, alegría, porque era un don de Dios, era un regalo de Dios. Y el hombre solamente disfrutaba de ese regalo por medio de la fe. Para los anabautistas, aceptar a Cristo como Salvador es solamente el principio de un camino de fe, donde tal vez algunas teologías se quedaron cortas, tal vez Lutero en la Revolución Protestante y otros teólogos o pensadores de aquel tiempo, los anabautistas no se quedaron en la teoría. Por ejemplo, Lutero predicaba que la salvación era por fe,
pero de ahí se alejaba al camino de transformación. Los anabautistas dijeron, no solamente es creer en Jesucristo el principio de la fe, sino la obediencia a Cristo como Señor es la parte integral de ese llamado. Quiere decir que no solamente era creer simplemente en una manera abstracta, sino que tu fe se tenía que ver a través de tu estilo de vida. Así que por eso era bien radical el movimiento anabautista para aquel tiempo, el siglo XVI. Por eso costó tantas vidas, como dijo nuestro hermano Samuel. Si tú no te emborrachabas, si tú no golpeabas a tu pareja, si tú no maldecías, tú eras candidato a ser sospecha de que eras anabautista, porque los anabautistas tenían un estilo de vida diferente. Qué interesante, ¿verdad? A veces el religioso trata de enfocar una pantalla solamente cuando es visto, o tal vez se para en una tarima y trae y expone unos grandes sermones, pero en el momento de la práctica se quedan cortos. El anabautismo no enseñaba eso. El anabautismo decía, si realmente tú aceptaste a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, tu estilo de vida va a cambiar. Por eso el anabautista también creía, como cuarto punto, el anabautista creía que la vida en Cristo servía como un modelo. Es decir, los anabautistas decían, nosotros vamos a seguir el modelo de Jesús. Jesús es el modelo perfecto. Dios reveló a Jesucristo por medio de la palabra de Dios, se hizo carne y Dios reveló su voluntad y su propósito a través de su Hijo. Y que somos llamados a vivir el ejemplo de Jesucristo. Los anabautistas creían que el sermón del monte no era simplemente un sermón, como dijo el hermano Samuel, era un estilo de vida. Y ese era su desafío, ese era su reto. Los anabautistas enfocaron también en un mandamiento nuevo. Como dijo Jesús en San Juan capítulo 13, versos 34, dijo, un mandamiento para que se cumpliera ese mandamiento. Es decir, para ellos no era imposible, era posible, porque por medio del Espíritu Santo podía ser posible. Okay. Disculpe que tuvimos problemas con el sistema. En los puntos doctrinales o de divergencia, continuamos hablando, ¿verdad? El enfoque de los puntos doctrinales del anabautismo, a diferencia del catolicismo o el protestantismo. Aparte al punto séptimo que hablábamos de que amar a los demás era posible, debido a que los anabautistas pensaron que directamente al momento que el creyente confesaba y servía a Jesucristo, Dios le daba el Espíritu Santo como ayudador para que se cumpliera esa palabra de amor los unos por los otros. Los anabautistas también expusieron que ellos creían que la persona que confesaba su fe en Cristo gradualmente cambiaba. Es decir, entraban a un proceso de santificación. La única manera que los anabautistas entendían que ese proceso de santificación ocurría en el pueblo era cuando el creyente podía seguir el ejemplo de Cristo.
¿Pueden escuchar ahora? ¿Ahora se puede escuchar? Ok. All right. Disculpen los asuntos técnicos. Los anabautistas pensaron, o su línea de pensamiento era, como dije anteriormente, que la santificación era un proceso, mientras el creyente iba siguiendo el ejemplo de Cristo. Que las buenas obras iban a seguir al creyente, no para alcanzar la salvación, sino como consecuencia de que ese creyente seguía los ejemplos de Cristo. Y obviamente Cristo había dicho que el buen árbol da buenos frutos. La enseñanza de Cristo era muy importante para el anabautismo. Es imposible que una fuente de dos aguas, el anabautista enseñaba. Por eso el movimiento anabautista fue tan revolucionario en el siglo XVI y obviamente seguirá siendo revolucionario en el siglo XXI. Dentro de todos esos puntos importantes de qué creían los anabautistas pensaron, como dije anteriormente, que esa fe se llevaba a la comunidad de fe. Es decir, no es simplemente una fe que tengo adentro de mí, abstracta, que nadie conoce, sino que se lleva a través de un estilo de vida diferente. Como mencioné anteriormente, y nuestro hermano Samuel había mencionado en la intervención temprana en la mañana, había indicado que los anabautistas se convirtieron en personajes diferentes en la historia medieval. ¿Por qué? Porque eran diferentes. Ellos amaban a su enemigo, y no de boca, sino de hecho. Ellos podían perdonar a quien les hacía daño, y no de boca, sino de hecho. Me acuerdo de una escena que escuché hablando, comentando sobre un anabautista de aquellos siglos, donde dice que unos jóvenes sabían que tenían una reunión, porque los anabautistas en aquellos tiempos se reunían en los hogares y tenían una reunión en una casa y dijeron, vamos a ir a molestar a estos anabautistas. Y cuenta la historia que comenzaron a remover del techo todas las tejas. Y el dueño de la casa, el host, el que estaba recibiendo la actividad, sale afuera y le dice, hermanos, ¿quieren entrar para comer? El dueño de esa casa invitó a aquellos malhechores a comer. Y de esa manera les mostró el amor de Cristo. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros si hubieran invadido nuestra propiedad y estuvieran haciendo daño a la propiedad nuestra? Los anabautistas revelaban el amor de Dios en comunidad. Ellos indicaban que los discípulos, como había dicho nuestro hermano Samuel al principio, los discípulos no podían vivir aislados. Necesitaban andar en comunidad. Por eso estamos aquí reunidos en comunidad de fe. Nada nos ha podido separar, porque nos necesitamos unos a otros. Para los anabautistas, la vida del discípulo se pulía en la comunidad de fe. Es decir, que para los anabautistas era importante que el discípulo trabajara en conjunto con la comunidad de fe. A diferencia de otros pensamientos teológicos que crean mucho el aislamiento, en el anabautismo se entiende y se cree que el trabajar unidos nos brinda mejores resultados. Era importante para el anabautista también, estaban convencidos de que nadie se podía discipular a sí mismo. Que la comunidad de fe es la única que puede ayudar a crear discípulos. El anabautista pensaba que la interpretación de la escritura era importante en el estudio de la comunidad de fe.
Era importante eso, por eso el discipulado iba bien ligado a la comunidad de fe para el anabautismo. Eso nos ayudaba a que los hermanos pudieran caminar unos a otros y ayudarse en el camino angosto. La Biblia dice que mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Pero hay del que está solo. El anabautista entendía eso, el trabajo en comunidad, el caminar en comunidad. Otra cosa interesante del anabautista era el rendir cuentas, el ser responsable a alguien. A diferencia de muchos movimientos o pensamientos protestantes, no gira un espíritu de rebelión donde nadie quiere someterse a nadie. En el anabautismo no era así. Se creía en el rendir cuentas. Se creía en que estábamos sujetos a alguien. Y ellos utilizaban mucho, y como mencionó nuestro hermano Samuel, cada vez que se bautizaba a un anabautista, se le preguntaba, ¿estás dispuesto a ser disciplinado por la comunidad de fe? Era con su declaración antes del bautismo, decir, yo estoy dispuesto a ser discipulado, corregido. Y en caso de una falla, estoy dispuesto a ser disciplinado por la comunidad de fe. Eso obviamente ayudaba a mantener la humildad entre el cuerpo de Cristo. La manera en que los anabautistas aplicaban la disciplina era muy interesante. Obviamente yo crecí en una iglesia, nací en el evangelio y vine de un corte evangélico bien legalista, si podría decirlo. Y cuando en los tiempos que crecía en el Señor, obviamente daba terror que una persona pudiera aceptar que necesitaba ayuda. Y normalmente por el terror a la comunidad de fe, la gente escondía su falta. En el anabautismo no era así. Los anabautistas usaban el modelo de Jesucristo, que Jesucristo enseñó en Mateo 18, 15 al 18. Dice, si sorprendes a tu hermano en una falta, llámalo aparte. Los anabautistas decían lo siguiente, si tú fuiste testigo de que tu hermano cometió un error, es tu responsabilidad caminar con ese hermano, ayudar a ese hermano a que ese hermano pueda levantarse. Mire qué interesante era la teología, el pensamiento anabautista. Ellos no disfrutaban el señalarle la falta al hermano y sacarlo en público y humillarlo. No, ellos sabían que si Dios lo había puesto en ese momento, en esa situación, era porque Dios lo había puesto como instrumento para ayudar a su hermano. Qué mentalidad diferente, ¿eh? Ahora, interesantemente para el anabautista comenzaba entonces a trabajar con ese hermano en un estado de confidencialidad. Paso 1, llámalo aparte. Reprende al hermano, aconséjalo, ayúdalo. Si el hermano te escucha, has ganado a un amigo. Pero dice segundo paso, digamos que el hermano continúa en su error. Dice entonces llama a los ancianos. El anabautista llevaba eso literalmente, hermano. Ellos creían que esa era la manera, el método que Cristo había establecido para restaurar, para sanar, para mantener a la iglesia saludable. Y ellos usaban los pasos de Mateo 18. Es interesante, ¿verdad? A veces se nos olvidan esos pasos. Y qué mucho conflicto nos causan. A veces ni siquiera pensamos de que cuando vemos a un hermano en una falta, no nos damos cuenta que fue Dios el que nos puso ahí para ayudar a ese hermano. A veces hasta comentamos la falta del hermano. Y eso no fue lo que Dios nos puso ahí. Dios nos puso en ese lugar para restaurar. Obviamente, si el hermano entonces no aceptaba el consejo de los ancianos, entonces iba el paso 3, la excomunión.
Pero el tiempo avanza y tengo que reconocer eso, así que tengo que adelantarme. El tema del bautismo, bautistas, solamente voy a enfocar en esto. Era importante que se bautizara personas que se arrepintieran y se convirtieran de sus pecados. El anabautista creía en eso. El bautismo no es simplemente una tradición, es un acto donde el creyente renuncia a su antigua vida y comienza a seguir los pasos de Jesucristo. El bautismo era sellar ese pacto de que íbamos a seguir los pasos del maestro hasta el final. Para ellos el bautismo era muy importante. Por eso miles y miles murieron a causa del bautismo. Hoy el bautismo tal vez lo tomamos como algo ligero, o la tradición religiosa lo toma como para bautismo de niños. Pero para el anabautismo, el bautismo era demasiado importante. Otro punto de importancia para el anabautista, la libertad religiosa. Ellos creían que no se podía obligar a nadie a creer o a servir en determinada fe. Ellos pensaban que el servicio a Dios tenía que ser libre y voluntario. Qué bonito. Se cuidaban de la manipulación de las demás corrientes religiosas de aquel tiempo. La Iglesia Católica manipuló por 1700 años. Y la otra corriente protestante manipulando por 4 o 5 siglos más. Y en estos últimos 2 años o 4 años, vimos una corriente, una guerra increíble de poderes. Los anabautistas creyeron seriamente de que no se podía mezclar una cosa con otra y que el servicio a Dios tenía que ser libre y voluntariamente. Por eso los anabautistas creyeron en eso, libertad religiosa. Para el anabautista, no, la interpretación bíblica no se daba a la iglesia o a la tradición. La Biblia era la base y la interpretación bíblica la recibía el cuerpo de fe mientras estudian y crecían por medio de la dirección del Espíritu Santo como comunidad. Es decir, como comunidad nos podíamos reunir y por medio del Espíritu Santo podíamos estudiar la Escritura. No creían en que Roma era la que podía decir cómo se iba a interpretar un texto u otro. Ellos creían que el Espíritu Santo podía enseñar a la iglesia por medio de la comunidad de fe, a través de la palabra. Por eso la comunidad de fe anabautista crecía y se expandía, y por más que los trataban de eliminar, ellos crecían más, porque la manera de ver la Escritura, de aplicar la Escritura, de vivir la Escritura era revolucionaria. How long, Alberto? You're out of there again. No, algunos problemas, no se preocupe. Para los anabautistas, ellos entendieron que la centralidad de la venida de Cristo era el evento más importante. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que se interpretaba la Biblia en base a Cristo. Mirábamos el Antiguo Testamento a través de Cristo y miramos de Cristo el Nuevo Testamento. Es decir, jamás podíamos interpretar el antiguo pacto sin mirar a través de la cruz. Y eso fue un punto muy importante para el anabautismo. Me he dado cuenta que a veces hay muchas corrientes bíblicas o corrientes religiosas que cuando comienzan a enseñar la Escritura, a veces interpretan el antiguo pacto fuera de Cristo. Y eso es peligrosísimo.
Por eso vemos tantos movimientos donde realmente en vez de ser un ministerio de sanidad, a veces es un ministerio de dolor y de... Y ahora, ¿me escuchan? Ahora, ok. Para los anabautistas era importante el rechazo a qué cosas eran sagradas. Por ejemplo, la iglesia tradicional tenía ciertos elementos sagrados. Como dijo nuestro hermano Samuel, hasta pedazos de la cruz de Cristo tenían por ahí. No se sabe de qué madera era, pero bueno, ellos decían que era de la cruz de Cristo. Y para los anabautistas dijeron, no, eso no es así. Lugares, casas, cosas que clasificaron santas, no, eso no es así. Ellos realmente rechazaron la idea de que por los siglos había prevalecido de que era sagrado. Se desasociaron de esos pensamientos sacramentistas, que eran los sacramentos de la Iglesia Católica. Ellos rompieron con todo eso. Para los anabautistas no habían personas sagradas, como los santos fulano y el santo mengano. Para ellos, todos los que están en Cristo son santos. Qué bonito eso. Y ninguno es más santo que otro. Para ellos todos eran iguales. Para los anabautistas no habían días de festividades santos, porque todos los días eran santos. Los anabautistas frecuentemente hablaron de santidad, pero en un sentido diferente. Lo hablaron en un sentido personal y ético, conforme a la vida de Jesús. La santidad se interpretaba conforme al ejemplo de Cristo. Es decir, sigue los pasos de Cristo y eres santo. Tienes una vida de santidad. En Jesús, Dios ha santificado todas las cosas, decían ellos. Santificó las personas, santificó los lugares, las cosas y el tiempo y las palabras. Para ellos todo estaba dedicado al Señor. Qué interesante ese pensamiento. Es decir, no había necesidad de tener aceite que viniera de Israel para recibir bendición, como a veces se comercializa con tantos amuletos hoy en día. Realmente para los anabautistas, la bendición estaba en sus hijos, en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos el recipiente de la gloria de Dios. Eso pensaba el anabautista. No había uno con más gloria que otro. Cada hijo de Dios que seguía los pasos de Cristo era un recipiente de esa gloria. Eso eliminaba también los abusos que tenían los cleros y las organizaciones religiosas de aquellos tiempos, cómo aplastaban y atropellaban a la gente. Y de eso, hermano Samuel también habló del tema de las indulgencias y de las moneditas entrando en la cajita y sonando, y las almas salían de pena y se iban a descansar. Y tantas cosas que las iglesias y ciertas líneas de pensamientos han manipulado al hombre por tantos siglos. Los anabautistas quitaron todos esos rituales de santificación religiosa, esas manipulaciones emocionales. Todo eso para ellos fue segundo, no era importante.
Lo que era claro para los anabautistas es que ellos trataron de establecer formas culturales que tuvieran un significado vivo, que fuera más allá de la extravagancia religiosa de su tiempo. Es decir, un corazón contrito y humillado, Dios nunca va a despreciar. Para ellos eso era importante. Para los anabautistas, el conflicto del Estado era un punto demasiado importante. Es decir, los anabautistas eran predicadores de la paz. Era imposible que predicaran la paz en un altar y luego tomaran un arma para quitarle la vida a otro ser humano. El anabautista decía, es imposible que yo pueda ser un predicador del evangelio de Cristo y luego vestirme como soldado para matar a gente de otro país o de otra nación porque no son iguales a mí. El anabautista rechazó la guerra, rechazó el juramento, y por eso el anabautista entendió que la relación con el gobierno no podía caminar de la mano con ellos. Ellos pensaban que el gobierno terrenal demandaba de los hombres lealtad al punto que podía confligir con la escritura. Para ellos no era necesario jurar fidelidad a nadie, porque el Señor había enseñado que nuestro sí fuera sí y nuestro no sería no. El Señor había enseñado a través de la Escritura que no había necesidad de jurar. Por eso ellos no eran llamados para ser parte de un jurado o de una posición electiva de gobierno, porque había que jurar. El anabautista sabía que el creyente siempre dice la verdad. ¿Por qué tiene que jurar si él dice la verdad? Qué manera de pensar. Qué linda manera bíblica de pensar. Por eso rechazaron los juramentos, participar en las guerras y aún en posiciones electivas. Todo que demandara juramento, los anabautistas no se apuntaban en eso, porque el único pacto importante para ellos era Cristo, su vida a través de Cristo. Los anabautistas ciertamente buscaban la justicia, pero ellos sabían que alcanzarla no era por medio de violencia, no era por medio de la destrucción, era por medio del evangelio de Cristo. Interesantemente, en los tiempos de la Edad Media, el anabautista desafió la unidad de la sociedad medieval de aquel tiempo y también la de la iglesia. Desafió al imperio y al papa, y al emperador y al rey y al obispo. Desafió a los ricos con el estilo de vida de ser un ejemplo para Cristo. Básicamente Jesús hizo lo mismo. Cuando leemos en los evangelios nos damos cuenta cómo Jesús desafió a todas las escalas sociales de su tiempo. Los anabautistas solamente quisieron ser igual, seguir los pasos de su maestro. Concluyo diciendo lo siguiente. Los anabautistas también sabían que seguir los pasos de Cristo traería consecuencias. Por eso los anabautistas enseñaban el tercer bautismo, que muchos movimientos religiosos no lo enseñan. Y tal vez por eso es que hoy en día los creyentes se han enfocado tanto en su sufrimiento y en sus cosas y se han olvidado del plan mayor o la visión mayor de Dios. Tal vez en este tiempo se ha exaltado demasiado el egoísmo y el beneficio propio en los mensajes y no se ha enfocado realmente en el beneficio del reino de Dios. Interesantemente, para los anabautistas sabían que si seguir a Cristo también traería la consecuencia del tercer bautismo. ¿Y sabe cuál es? El bautismo de sangre. Ellos sabían que por seguir a Cristo podían ser perseguidos y muertos.
pero estaban dispuestos a cargar con las consecuencias. A diferencia de nosotros en este tiempo, que si un hermano nos pisa un callo de un pie, tal vez nos atribulamos, nos enojamos. Para los anabautistas era natural que tuvieran que pasar persecución, así que no había que hacer big deal con eso, no había que hacer un gran show. Era parte del proceso, pero no era el final del proceso. A diferencia de hoy, predicamos para de sufrir, no sufras más, no sigas llorando. Para los anabautistas eso no era nada de por qué exaltarlo. Era simplemente parte de consecuencias de un estilo de vida diferente. Qué bonito. Creo que nos hace falta mucho más la influencia del anabautismo en todas nuestras iglesias. Creo que es tiempo de volver a las bases y quiero concluir con esto, ya que el tiempo se me acaba. Quiero concluir con lo siguiente. El mensaje anabautista se convirtió en un movimiento en el siglo XVI, pero realmente fue un movimiento que comenzó Cristo en el siglo I y que debe volver a despertar los corazones de los creyentes. Hermano Samuel había hecho un llamado y dijo, en este tiempo hemos perdido la pasión por el evangelio. Creo que el Espíritu Santo está haciendo un llamado a toda la iglesia a volver a las bases de la iglesia primitiva y levantarnos con el poder del Espíritu Santo. Y no levantar un nombre, anabautismo tal vez. No, levantemos la palabra de Dios. Levantemos el mensaje de Cristo. Y sí, tiene un nombre, una organización o una línea de pensamiento, pero esa línea de pensamiento es Cristo. Así que les invito y les exhorto a través de esta pequeña charla a que reflexionemos sobre esta manera de ver la vida como la enseñó Jesús y volvámonos imitadores de Cristo. Todos podemos porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Él es nuestro paracleto, es nuestro ayudador y con él, unido a la comunidad de fe, lo podremos lograr. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ha sido un placer compartir con vosotros. Thank you.